¿Alguien ha cursado acá Derecho Internacional Privado o concurso privado? Bien, porque hoy lo que vamos a hablar, o vamos a hacer la clase de hoy, justamente va a hacer referencia a cuestiones vinculadas al derecho internacional privado. Es más, muchos alumnos y alumnas después me dijeron, la clase de sociedades constituidas en el extranjero me sirvió en el internacional privado y se lo pude aplicar porque esencialmente está o hace apunta al derecho internacional privado. ¿Qué es lo que regula el derecho internacional privado esencialmente? Es las relaciones entre particulares de diferentes estados. Es decir, no las relaciones entre los estados en sí mismos, porque ahí es el campo del derecho internacional público, ¿no? Los tratados internacionales, etcétera, sino acá estamos haciendo referencia a normas vinculadas al derecho internacional privado, es decir, a las relaciones jurídicas que existen entre particulares de distintos estados. A veces se aplican por normas de carácter convencional entre diferentes estados. En materia societaria hay, de hecho, normas de estas características. Por ejemplo, nosotros hemos suscrito dos tratados en su momento originalmente con Bolivia, Paraguay y Uruguay, que fue llamado el Tratado de Montevideo en 1889. Luego se modificó, donde no participó Bolivia, sino solamente Paraguay, Argentina y Uruguay, en el Tratado de Montevideo en 1940. Después, en materia específicamente societaria, ya con una mayor amplitud a nivel América Latina, el Tratado CIDIC II, que es el de conflictos internacionales de derecho internacional privado, conflicto donde se abordan cuestiones en materia societaria de los países miembros, que son la gran mayoría de los países de América Latina. Pero bueno, en materia de derecho interno también existen normas llamadas de derecho internacional privado que, obviamente la ley de sociedades tiene específicamente sus normas de derecho internacional privado a partir de los artículos 118 a 124 de la ley, y que, fíjense que por una clara remisión del Código Civil y Comercial, en el artículo 150, hace extensiva la aplicación de todas las normas de derecho internacional privado contenidas en la Ley General de Sociedades para todas las personas jurídicas de derecho privado, inclusive aquellas que no son sociedades, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Es decir, tiene claramente, estas normas tienen una característica, ¿no? Cuando hablamos de derecho internacional privado, normas de aplicación del derecho internacional privado, estamos hablando de normas vinculadas al orden público. Es decir, que los particulares no pueden dejar de lado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normas de derecho internacional, están comprometidos principios vinculados a la soberanía, del Estado argentino. Y por ende, la aplicabilidad de esas normas y la imposibilidad que las partes puedan dejar de lado, o que si lo hacen, lo hagan bajo una conducta fraudulenta con relación a la aplicación de las normas. Es decir, cuando hablamos de conducta fraudulenta en materia de derecho internacional privado, no estamos hablando de fraude en el sentido que lo conocemos habitualmente, sino cuando voluntariamente o adrede se intenta evitar la aplicación de una norma jurídica que lógicamente debería corresponder para el compañero que cursó Derecho Internacional Privado, ¿no? Cuando el punto de conexión, ¿te acordás lo que es el punto de conexión? El fraude, lo que tengo entendido es el derecho internacional privado cuando manipulas en un corto o breve espacio de tiempo los diferentes puntos de conexión. Claro. Para evadir una norma. Bueno, vos te acordás con tus palabras, con lo que te acuerdes, para tus compañeros, ¿qué es el punto de conexión? Los puntos de conexión son era la ley que se podía aplicar, porque vos tenías, vos tenías una relación entre Argentina y Uruguay y podías aplicar la ley de Montevideo, pero lo que hacían algunas personas, me acuerdo en un fallo, que era el de la condesa de Monmont, que se quería separar y no se podía separar, entonces ella se fue a vivir a otro país y se casó en otro lado para saltar justamente la norma, que esa norma sí le permitía
Claro, lo que dice el punto de conexión es una caracterización que hace la normativa para determinar qué norma o qué derecho se aplica. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En materia, si vamos concretamente a lo que nos importa a nosotros, que es la ley de sociedades, el punto de conexión a la hora de determinar la aplicación del derecho argentino o del derecho extranjero es, en materia societaria, el lugar de constitución de una sociedad. Es lo que se conoce en latín como la lex loci, la ley del lugar. ¿Entienden? Es lo que determina la aplicación. Por ejemplo, en materia de matrimonio, ¿qué es lo que determina el punto de conexión? El lugar de celebración del matrimonio. Estamos más allá que cuestiones que, por más que el matrimonio se haya celebrado en otro país, si son contrarios al orden público argentino, como por ejemplo un matrimonio entre familiares que impide este matrimonio, el matrimonio a lo mejor no va a ser reconocido por la legislación argentina porque choca contra el principio de interacción de orden público argentino. Pero como decía el compañero, por ejemplo, en una época, hace muchos años atrás, cuando no existía, yo era chico, no existía ley de divorcio en Argentina, en algún momento no nos cuenta gente no se podía divorciar. Se puso recién divorciar a partir del año 1987 en Argentina. Fue primero un fallo de la Corte que decretó la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil, que en ese momento era la ley 2393, una ley de principio del siglo XX, y luego salió la ley de divorcio, la 23515, que permitió el divorcio vincular. ¿Qué hacían los matrimonios argentinos? O si vos te separabas y te querías volver a casar, se casaban en el exterior. Ahí de hecho hay una canción de una banda que se llama Suéter, que era de mi época, de la década del 80, que dice casémonos vía México. Era normal, pero en definitiva si uno se lo ponía a razonar, era un matrimonio en fraude a la legislación argentina. Vos para la legislación argentina tu vínculo estaba subsistente. ¿Por qué? Porque la ley argentina no permitía el divorcio vincular. Y había un montón de parejas en situación que querían casarse y no podían hacerlo. ¿Estamos? Entonces, eso lo digo como ejemplo, no porque sea el tema que nos va a ocupar hoy, pero para que se entienda que es el punto de conexión y qué es lo que hace que se aplique una ley o no. Y el punto de conexión en nuestro derecho, en general, salvo que se haya celebrado un tratado internacional, pero ese tratado internacional es obviamente aplicable a los países que suscribieron y ratificaron el tratado. Los que no están o no suscribieron el tratado no se les aplica. Entonces, frente a situaciones originadas con sujetos de estados que no están o no tienen un tratado suscrito con Argentina, ahí entran a regir las normas internas de derecho internacional privado. Y lo que hace aplicable la ley argentina o la ley extranjera es lo que te determina el punto de conexión. O sea, por ejemplo, en materia societaria, el lugar de constitución de una sociedad. Y el lugar de cumplimiento también. Pero son para un contrato, la ejecución de un contrato. Claro, pero sí. Una pregunta, si dos sociedades hacen... Habla un poquito más fuerte, perdón. Si dos sociedades hacen un negocio o se dedican a importar y traer mercadería, sí. El punto de conexión también no sería donde... Sí, pero acá vos el ejemplo que vos me estás trayendo no está vinculado con el derecho societario en sí mismo, porque yo lo que estoy evaluando acá es todo lo que hace a la vida o a la estructura interna de la sociedad y al funcionamiento de la sociedad, no al conflicto que pueda tener la sociedad con un tercero, porque también te podría pasar que la sociedad acá en Argentina esté funcionando y tiene un automotor, la sociedad tiene una flotilla de autos y un empleado de la sociedad te atropella a una persona. Ahí no le va a importar lo que dice la norma del derecho societario a la hora de determinar, por ejemplo, la jurisdicción del juez que va a actuar. ¿Por qué? Porque las normas de competencia no están vinculadas con el derecho societario, sino con el derecho de daños. Igual que en materia laboral, con el conflicto de un empleado con la sociedad. ¿Entienden lo que digo? Es decir, en materia societaria, lo que yo caracterizo acá es esencialmente aquello que tenga que ver con
¿cómo se llama? Con el funcionamiento interno de la sociedad, con la estructura interna de la sociedad. Por ejemplo, si la sociedad tiene capacidad o no para realizar determinados actos, si la formalidad de constitución se sujetan o no a lo que determina el país donde se constituyó, el Estado, el territorio donde se constituyó la sociedad. A eso apunto cuando estoy hablando de las normas internas de derecho internacional privado de Argentina. ¿Estamos? Por eso está bien la pregunta, porque así puedo aclarar cómo hacia el conflicto. Por favor, bajemos los celulares. Dejemos que vuelva el celular. ¿Se entiende lo que digo? ¿Alguna pregunta? ¿No? En realidad, la normativa en materia de derecho internacional privado y sobre todo sociedades constituidas en el extranjero en Argentina fue un tema que ha pesado muchísimo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que además de haber cuestiones vinculadas al orden soberano, etcétera, etcétera, hay normas vinculadas a cuestiones que son posicionamiento de plano económico a nivel mundial. Argentina, como sus más o sus menos, siempre fue un país que tuvo o exportó productos primarios, es decir, y en algún momento cuando, allá por el año 1859, se dicta el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, que luego a partir de 1862 pasó a ser el Código de Comercio de la Nación, cuando se unificó el país, ¿no? Fue la primera legislación societaria de carácter local. Obviamente tenía mucha crítica a la normativa del Código de Comercio porque era bastante insuficiente en materia regulatoria, lo cual terminó de alguna manera cuando derivó en la crisis de 1889 y la posterior revolución de 1890, generó una modificación importante al Código de Comercio, donde por primera vez se introdujeron en las modificaciones al código normas específicas de derecho internacional privado en materia societaria. Esencialmente, Argentina tenía que tener la previsibilidad o la precaución de regular la cuestión pensando en que las sociedades constituidas en el extranjero vehiculizaban inversiones en el país. Fíjense que todo lo que tenía que ver con infraestructura en Argentina, ferrocarriles, agua corriente, todavía electricidad no sé si teníamos, pero bueno, recién empezaba, telégrafos, todo lo que era, no era o no se desarrolló por inversiones locales. A ver, nosotros lo que hacíamos era tener las vaquitas y el trigo, y era lo que exportábamos, eran nuestros commodities, y con eso decíamos, bueno, para la clase dominante argentina está perfecto. Pero todo lo que tenía que ver con inversiones venía de afuera. Entonces eso se difuminaba a través de sociedades constituidas en el extranjero. Muchas de ellas en Gran Bretaña, ¿está? Porque recuerden que los ferrocarriles eran ingleses, gran parte de la infraestructura era de origen británico. ¿Estamos? Entonces, claramente, las normas de derecho internacional privado argentino marcaban un posicionamiento de lo que se llamaba la División Internacional del Trabajo, ¿no? Donde había países que eran exportadores de materias primas e importadores de bienes de capital o de infraestructura, y al revés. ¿Entiende lo que digo? Entonces, en función de eso, Argentina adoptó una posición, ¿está? Como también contemporánea esa situación, allá por el gobierno de Nicolás Avellaneda, estamos hablando de fines del siglo XIX, el gobierno de Avellaneda gobernó Argentina desde 1874 a 1880, fue el gobierno anterior al de Roca, y donde se suscitó un conflicto, o hubo un conflicto en materia de derecho internacional privado, justamente con Gran Bretaña, donde se pusieron en discusión diferentes tesis o posturas vinculadas
a si se le reconocía la nacionalidad a una persona jurídica o no se le reconocía la nacionalidad. Si una persona jurídica es un nacional o no lo es. O sea, la nacionalidad como atributo de una persona jurídica, no es sujeto de derecho, pero es persona humana. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que se originó en la postura. Obviamente los países europeos, exportadores de capital, que debían a través de sociedades vehiculizar la inversión que realizaban en países de América Latina, por ejemplo, o en otros países que luego se llaman desarrollo, el tercer mundo, si se le reconocía carácter de nacional, y no era un tema menor. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado, de donde surgía esta sociedad, debía darle cierta protección, entonces debía recurrir al concepto de considerarlo un nacional. Al punto tal que, fíjense que allá por la época de Avellaneda, piensen que la federalización de la ciudad de Buenos Aires en el 1880 y conflictos anteriores, de 1876, donde todavía las provincias tenían muchas atribuciones, muchas provincias seguían emitiendo dinero de moneda de curso legal, tenían legislación de fondo, que hoy en día no tienen, por ejemplo en materia regulatoria del mercado de cambios, que hoy en día es competencia exclusiva del Congreso Nacional y a través de normas de delegación del Banco Central de la República Argentina. Pero en ese momento no había. No existía el Banco Central del BCRA, que existía a partir del año 1935. Entonces estamos hablando de más de 50 años antes. Entonces, había una situación que era un conflicto con relación a la aplicación de las normas y que la regulaban cada una de las provincias. En el caso concreto, hubo un conflicto entre la provincia de Santa Fe y lo que llamaba el Banco de Londres y del Río de la Plata, que hoy en día existe, no se llama más Banco de Londres y del Río de la Plata, sino es el Lloyds Bank. Si bien ya hoy en día en Argentina prácticamente no está operando el Lloyds Bank, pero operó durante muchos años, tuvo un conflicto justamente en materia cambiaria, ¿no? Con las libras y con el peso. Lo que generó, ante la violación de la normativa cambiaria de la provincia de Santa Fe, es que la provincia le aplicara una sanción de multa a los directivos del banco. Sanción que los directivos no cumplieron. Se negaron a cumplir. ¿Qué hizo la provincia? Modificó la sanción de multa por la de arresto. ¿En qué derivó esto? Bueno, en un conflicto diplomático. La Cancillería británica, conocida como el Foreign Office, elevó una protesta al gobierno nacional. En ese momento, vuelvo a repetir, era el presidente Avellaneda. Su canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, era Bernardo de Irigoyen, como el de la avenida, la Constitución de Carlos Pellegrini. Y Irigoyen respondió ante el planteo del Ministerio de Relaciones Exteriores británico respecto de una actitud, se supone, abusiva respecto de sus nacionales. El gobierno argentino, la tesis que sostuvo en ese momento fue decir, bueno, en realidad no son nacionales. Una sociedad no es un nacional. Las sociedades no tienen nacionalidad. La nacionalidad es un atributo de la persona humana. En ese momento decía la persona de existencia visible, ¿ya? O persona física, se decía persona humana, porque no tenía otra terminología. Con lo cual, no da lugar al reclamo. ¿Por qué? Porque las sociedades no tienen nacionalidad. ¿Por qué? Porque son sujetos distintos de las personas que la integran. Entonces, ¿cuál va a ser el factor atributivo en ese caso de la nacionalidad? Para nosotros ninguno. No le puedes atribuir una nacionalidad. Y además,
en función del concepto que implica la nacionalidad de una sociedad. ¿A qué me refiero con nacionalidad? A que ser nacional te habilita para el ejercicio de derechos políticos. ¿Puede una persona jurídica votar o ser elegida? No. Entonces, tenemos ya un impedimento. Es cierto, vuelvo a repetir, que la explicación, la postura que adoptaban los países europeos tenía que ver esencialmente con protección diplomática de la inversión extranjera en los países donde se recibía la inversión. Pero claramente no estaba vinculada con un concepto auténtico de nacionalidad. Estamos, como lo conocemos nosotros, son quienes aplican a nosotros como personas humanas. Entonces Argentina rechazó, sostuvo una tesis distinta, no reconocerle a las personas jurídicas nacionalidad, sino que las personas jurídicas son sujetos distintos que los miembros que la conforman, no le podemos reconocer nacionalidad y vamos además a determinar que la legislación aplicable es la del lugar de constitución, que no es lo mismo que la nacionalidad, que los europeos, por ejemplo. Aunque en América Latina hay posturas similares, como en el caso de Brasil, ¿no?, que maneja un concepto parecido al de la nacionalidad, que tiene una restricción más grande de la expresión de sociedades constituidas en el extranjero que tenemos acá en Argentina. ¿Está? Argentina, desde el inicio, adoptó lo que se llama, para el reconocimiento de las sociedades constituidas en el extranjero, el principio de, lo voy a escribir, extraterritorialidad parcial. Mientras que países, por ejemplo, como Brasil, tienen un concepto de principio de territorialidad, no de extraterritorialidad. ¿Está? No reconocemos en Argentina la existencia y actuación o la posibilidad de intervención de sociedades constituidas en el extranjero. Pero en algunos casos, lo que la ley hace, basados en principios de soberanía, es poner determinados límites a la actuación de la sociedad constituida en el extranjero. Es decir, no reconocer absolutamente toda la actuación. En principio reconocemos la existencia de la acción, pero para algunas cuestiones establecemos ciertos límites, que es donde entran a regir las normas de fraude en materia de derecho internacional privado. ¿Entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Entonces, les decía que con la reforma de la ley del Código de Comercio, allá por 1889, se introdujeron modificaciones, en ese momento eran los antiguos artículos 285, 286 y 287 del Código, que tienen un contenido bastante parecido, obviamente con otro tipo de reacción, pero bastante parecido a las normas actuales de la Ley General de Sociedades. Estamos en el 118, el 118, el 124. A ver, los autores en materia de derecho internacional privado más conocidos, el caso Bolshoi, por ejemplo, ellos hablan o sostienen que frente a un conflicto de derecho internacional privado, lo que tenemos que saber qué derecho aplicamos. Este es el lugar. ¿Okay? Pero estoy yo de entonces, lo que decía es que cuando hablábamos de un conflicto, lo que tenemos que ver es que si existe a la hora de resolver este conflicto un tratado internacional entre los países involucrados. Y luego, si no lo hay, sí recurrimos a la fuente de derecho internacional privado o al de las normas de derecho internacional privado comunitario. Vuelvo a repetir, artículo 118, 124 de la Ley General de Sociedades. ¿Estamos?
Vuelvo a repetir también que son normas que están relacionadas con conceptos de soberanía y por lo tanto de orden público. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver, la norma que requiere el Código de Comercio, más allá que tuvimos también alguna norma allá por la década del 70 que reguló cuestiones vinculadas a las inversiones extranjeras, y creo que está vigente la ley de inversiones extranjeras, pero en materia societaria, en materia instrumental societaria, nos seguimos manejando, o nos manejamos exclusivamente por los tratados internacionales y por las normas de derecho internacional privado de la Ley General de Sociedades. Vuelvo a repetir, hasta el año 72, como ustedes saben, rigió el Código de Comercio en materia societaria. En el 72 se sanciona la Ley de Sociedades y modifica todo aquello que el Código de Comercio regulaba en materia societaria. Entonces, vamos a ver cómo puede actuar una sociedad constituida en el extranjero en el territorio argentino. Bien. Dijimos en primer término que básicamente el derecho aplicable a una sociedad constituida en el extranjero es el del lugar de constitución. ¿Qué regula el lugar de constitución de una sociedad en materia jurídica? Vuelvo a repetir. Sí, pero en realidad estoy hablando del derecho de fondo. Competencia. No, si estoy hablando de competencia, no es derecho de fondo, derecho de forma. Porque estamos hablando de la competencia y la jurisdicción están vinculadas. La competencia es un atributo de la jurisdicción. Recuerden que lo que hace, lo que permite el ejercicio de la jurisdicción es la competencia. Ahí me saco el traje de profesor de Derecho Societario y me pongo el de procesario. Entonces, lo que estamos hablando ahora es que se aplica en materia de fondo. Obviamente, si aplica el derecho constitucional del extranjero, o el que tiene la sociedad en conflicto, va a ser competente el juez del lugar donde se constituyó la sociedad, ¿verdad? Es decir, no en principio un juez argentino, pero eso va a ser consecuencia lógica de las normas del derecho de fondo. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo estamos hablando del Tratado de Montevideo de 1940, que se aparta del principio del lugar de constitución y rige el del domicilio, bueno, ahí tenemos que ver cuál es el juez correspondiente al domicilio de la sociedad. Pero eso dentro del ámbito del Tratado de Montevideo aplicable a Argentina, Paraguay y Uruguay. Está en caso de un conflicto. ¿Estamos? Háganle lugar a la compañía. Entonces, no sé si soy claro con esto. Bien, entonces yo les decía que el lugar de constitución de la sociedad, por extensión, por disposiciones del artículo 150 del Código Civil, cualquier persona jurídica de derecho privado, porque se le aplican las normas por reenvío del 150, se aplican las normas de la Ley General de Sociedades. Cuando hablamos de normas aplicables, por ejemplo, en materia de formalidades para la Constitución, requisitos, capacidad, existencia de la persona jurídica, vuelvo a repetir, nos remita al derecho del lugar donde la sociedad se constituyó. Estamos, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Supónganse que una sociedad se constituye en el estado de Delaware, en Estados Unidos, que es el lugar donde la gran mayoría de las sociedades en Estados Unidos se constituyen, porque actúa como una suerte de paraíso fiscal de Delaware. Entonces, y de flexibilidad en materia societaria.
Bueno, habría que ver si, por ejemplo, si esa sociedad en su estatuto, por ejemplo, acá hay chicas que están cursando traductorado, ¿no? Y a lo mejor les toca traducir una, ¿cómo se llama? Un estatuto, un contrato social de una sociedad, y a lo mejor en la traducción les buscas, ¿dónde está el objeto social de esta sociedad? No lo encuentro, o no veo la mención al capital y acá habla de patrimonio y no habla de capital. Pero claro, es lógico porque a lo mejor la normativa interna no te exige que la sociedad tenga un objeto social, te lo exige la legislación argentina. Pero eso es para la sociedad que se constituye en el territorio argentino, no para las que se constituyen afuera, si esa sociedad está constituida conforme a derecho. ¿Estamos? Entonces a lo mejor te vas a encontrar con cosas que a lo mejor vos decís, bueno, pero acá en un contrato social o en un estatuto de la sociedad argentina debería figurar esto y acá no figura. ¿Esto es válido? Sí, es válido. Porque si yo me constituyo de acuerdo al lugar, a la ley del lugar de constitución, esto es válido. ¿Estamos? Porque la propia legislación argentina reenvía al derecho extranjero. ¿Estamos? A la hora de referenciarse. No sé si soy claro. ¿Sí? Entonces, esto es válido. Entonces, si una sociedad constituida en el extranjero pretende actuar en el territorio argentino, lo que debe acreditar esencialmente es que se constituyó. ¿Le hacen un lugar a la compañera, perdón? Que se constituyó de acuerdo a la legislación de ese país. ¿Estamos? Es decir, cuando hablamos de normas del derecho extranjero, tenemos que ver, de acuerdo al reenvío que es la legislación argentina, si esa sociedad se constituyó con arreglo de las leyes de ese país. Recuerden que en materia de derecho, el derecho extranjero sí debe ser probado y demostrada la existencia de la norma. No pasa lo mismo con el derecho argentino, que se presume conocido por todas y todos. Estamos, es decir, no hay en el derecho argentino, si vos publicás en la norma, en el boletín oficial, ya está, ya le diste la publicidad y no tenés que probar la existencia de una norma. Se presume conocida con carácter erga omnes. Pero el derecho extranjero no pasa lo mismo. El derecho extranjero está sujeto a prueba. Yo tengo que demostrar la existencia de la norma, que la norma existe en el exterior. Con lo cual eso también va a ser un trabajo para los o las traductoras. ¿Estamos? La demostración de la existencia del derecho extranjero. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta porque es un principio general que no se aplica solo a la sociedad, sino a cualquier cuestión vinculada con derecho internacional privado, la demostración de la existencia de una norma en el derecho extranjero. ¿Estamos? Entonces, tengo que demostrar que la sociedad se constituyó con arreglo a la norma del país, de ese país, o de ese territorio, o de ese estado. ¿Estamos? Entonces, si yo demuestro eso, la sociedad puede actuar en el territorio argentino. Obviamente con límites. ¿Qué puede realizar esa sociedad? Así solamente demostrando que se constituyó como sociedad en el derecho extranjero. Bueno, la ley me da dos posibilidades, o habla de dos permisos. Una dice realizar actos aislados. Y la otra es estar en juicio. Que me dice, bueno, la sociedad, solo con demostrar su existencia en derecho, con la regla del derecho extranjero, puede realizar actos aislados hasta el juicio sin mayor requisito. ¿Qué es esto de actos aislados? ¿Qué significa que una sociedad pueda realizar actos aislados? En realidad, cuando yo hablo de actos aislados, ¿le hacen por favor lugar a la compañía? Cuando en realidad
yo hablo de actos aislados, estoy hablando de actos, no de un acto único, porque si no la ley diría acto aislado. Y la ley dice, habla en plural, actos aislados. Por lo cual pueden haber varios actos que puedan tener carácter de aislado. Porque les vuelvo a repetir, estamos hablando de un plural. ¿Qué es esto de actos aislados? Que la sociedad pueda realizar actos aislados. Y en realidad la ley no lo define. Tampoco hay acuerdo entre la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué es esto de actos aislados? Tiene que ver más que nada con una cuestión de apreciación de hecho. ¿Estamos? Es decir, está vinculado con ver en cada caso si lo que la sociedad realiza es un acto aislado o no. ¿Estamos? De hecho hubo una... Sí. ¿Cómo? Actos aislados que realiza la sociedad constituida del extranjero en este país. Perdona, me pasa el tren ese. Espera, que voy hasta el fondo. No, actos aislados que esa sociedad constituida del extranjero realiza en Argentina. Eso es lo que dice. Cuando yo digo actos aislados que esa sociedad puede realizar acá en el país, en el territorio argentino. Está bueno que me lo pregunte por si no te había quedado claro. Sí, decime. Puede tener que ver que sean actos, ya estoy contigo, que sean actos que no estén vinculados al desarrollo de su objeto habitual, o su actividad económica habitual en Argentina. Y no quiero usar tanto la palabra objeto porque a lo mejor, como yo les dije, la ley extranjera no me exige que la sociedad tenga objeto social. Y si hablo de objeto, en este caso, pero en este único caso, lo puedo equiparar a la actividad económica habitual de la sociedad. Puede ser relacionado con un poco más fuerte. Que tenga que ver con el objeto, pero que la sociedad tenga varias sedes en Argentina y una de esas sociedades, sedes o lugar donde la sociedad terciarice alguna venta o algo. Tiene que ver un poco como lo que decía Julieta, como lo que tiene que ver Julieta, con actos que no sean comprendidos o habituales en su objeto, que no impliquen el desarrollo de una actividad con continuidad en el país. Por ejemplo, no sé, que venga a Argentina y se define un contrato X, o sea, que no tenga un monto alto de alta importancia, o que, no sé, venga a Argentina y alquile un departamento. Eso es una cuestión de apreciación, de prueba, de hecho. Porque a lo mejor, citando un ejemplo, por ejemplo, de una sociedad que quiere participar en una licitación pública y que para ello primero adquiere un pliego para participar en la licitación pública, usando derecho administrativo, entonces la compra que sale del pliego puede ser un acto aislado, no me requiere más requisitos. Pero luego, si esa sociedad gana la licitación y tiene que contratar personal y tiene que contratar maquinaria, o luego constituye un movimiento transitorio de empresas, y ya no estamos frente a un supuesto de acto aislado. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces ahí la sociedad se va a tener que inscribir. El acto aislado quizás puede implicar o significar la adquisición del pliego. ¿Está ahí? ¿Me entiendes lo que digo? Es más, no constituye un tracto registral, o sea, no es necesario. ¿Tracto registral? Claro, que se tiene que inscribir en el IGJ, digo, no tiene que... La IGJ o cualquier registro que le corresponda, claro, porque la IGJ es solo de capital. Sí. Es cierto, te doy la derecha, que la gran mayoría de las sociedades constituidas en extranjeros fijan su domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso la IGJ es la que tiene mayor protección normativa en materia de sociedades constituidas en el extranjero, sobre todo cuando cambió la tendencia ya por el año 2003, cuando Ricardo Nissen asumió por primera vez como
inspector general de justicia. El que era el director o el responsable del órgano registral de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero pues, pesa por la cantidad de sociedades que tiene el DJ, y porque lamentablemente es Buenos Aires. Pero es el registro de la sociedad donde esté. Pero depende de donde la sociedad tenga su domicilio. Si la sociedad fijó su domicilio, la sociedad que vino del exterior fijó su domicilio en Córdoba, se te va a tener que inscribir en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba. O de donde corresponda, porque recuerden que los registros son de carácter local, en materia no delegada de las provincias a la nación. ¿Está? O sea que hubo un intento de unificación de registros, porque eso quizás simplificaría la cuestión, pero no, sigue siendo de carácter local. Y sobre todo de la derogación del Código de Comercio, ya no hay una norma paraguas, una norma general que haga referencia a los registros públicos de comercio como existía en la época del Código de Comercio. Hoy en día cada registro se rige por su normativa interna en cada provincia. ¿Estamos? Entonces, la realidad es que estábamos hablando de los actos aislados, ¿verdad? El acto aislado, vuelvo a repetir, uno puede tener un criterio cualitativo o cuantitativo. Es decir, la reiteración de muchos actos, para algunos implica que la sociedad ya no esté realizando actos aislados, que fue un principio que utilizó la jurisprudencia argentina ya por el año 2003, cuando se suscitaron algunas cuestiones vinculadas con ejecuciones hipotecarias, sociedades que prestaban dinero, que eran sociedades constituidas en el extranjero, donde se planteó qué pasaba con los actos aislados y la institución societaria. Y por otro lado, también como yo les daba el ejemplo de la licitación pública, ¿no? El criterio cuantitativo de la significación o la importancia económica del acto. Pero también, como dijo Julieta, también podés analizar la existencia del acto aislado o no, porque ese acto no es el habitual, no es un acto que se compadezca con el desarrollo habitual de una actividad económica normal de la sociedad. ¿Entiende lo que digo? Concepto de acto aislado se supone que yo vengo, hago algo y ya está. Se terminó. ¿Estamos? Obviamente ante el espíritu, por ejemplo, se discute si la compra de un inmueble, por ejemplo, puede constituir un acto aislado o no. Hubo algunos proyectos de modificación a la ley de sociedades donde se sostuvo que la compra de un inmueble no podía constituir un acto aislado, por lo que implica no solamente el hecho de adquirir un inmueble, sino lo que implica el mantenimiento de un inmueble. Como por ejemplo, por allá. Háganle lugar al compañero. Un poquito, perdóname, Julita, habla un poco más fuerte. Les pido que hablen los que están detrás un poco más fuerte porque entre la ventana abierta y el tren no se escucha nada. ¿Quién dijo que no? Sí, qué sé yo, a ver. Si vos vas a comprar un bien inmueble, vos vas a celebrar una escritura. Vas a una escribanía, vas a celebrar una escritura. El escribano, por lógica, te va a pedir la documentación societaria para acreditar la existencia de la sociedad. Porque tiene que verificar quién es el comprador. Si la persona que es comprador es una persona que existe o no existe. Después quedará a criterio del escribano si ese acto es aislado o no, a la hora de decirte, no, mira, no te puedo escriturar porque tendrías que cumplir con el requisito de la inscripción o no. ¿Me entendés? Por eso la ley tendría que ser un poco más clara, porque tampoco puede dejarlo en criterio en cabeza de un escribano esta decisión. ¿Entendés lo que te digo? Pero bueno, nada. La ley tiene esta cuestión del acto aislado como
así en la nebulosa desde el año 72 y no se tocó. Es más, una reforma propuesta en el año del 2019 hablaba con mucha amplitud que la sociedad sin necesidad de escribir se podía realizar actos jurídicos, o sea, todo. Si vos decís actos jurídicos, vos hacer todo. ¿Estamos? Es decir, pero hasta ahora quedó en la nada y se mantiene el criterio del 72, actos aislados. ¿Estamos? ¿Qué me querés decir? Una breve definición del contexto aislado de que dice que todo acto que carece de arraigo, si bien al realizar actos están comprendidos en su objeto social. Perdón. Fíjese, Carlos, si no le abra la puerta. Acto aislado, todo acto que carece de arraigo, si bien a realizar actos que están comprendidos en su objeto social, lo tienen que inscribir en IGJ. Se tiene que inscribir. En IGJ. No necesariamente, la ley te dice algo distinto. Que si realizás actos aislados no tenés que necesariamente inscribir. En IGJ, si la sociedad, vuelvo a repetir, tiene domicilio en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, pero la IGJ no tiene competencia, o ningún registro en realidad tiene competencia para regular la cuestión de los actos aislados. Pero yo me enteraste que la sociedad de la extranjera viene a la ciudad de Buenos Aires, sí. Sí, pero bueno, por eso mismo, pero es una decisión de la sociedad. Depende. Pero si vos realizás una actividad no tenés que inscribirte. Allá por el 2003, la IGJ dictó una serie de resoluciones generales. Las tres más trascendentes en ese momento era la resolución 7, que hablaba de la demostración de sociedades que estaban en competencia extranjera, que sí estaban inscritas en Argentina, pero para demostrar que además no solamente realizaban actividades en Argentina, sino en otras partes del mundo, o tenían patrimonio en otras partes del mundo, y la 8 que hablaba de los actos aislados. Y la 8 se dictó sin ningún tipo de posibilidad de competencia, ¿no? O sea, era totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque el IGJ no tiene competencia por ley para evaluar la existencia de los actos aislados o no. Ese es el tema. Es decir, se dictó, pasó, y nada más. Internamente en la empresa el acto aislado. ¿Cómo la empresa? Claro, la empresa que hace actos aislados. ¿Qué empresa? La empresa extranjera. Sociedad. La sociedad extranjera. La sociedad. Vamos a hacer por favor, una aclaración con la sociedad y empresa no son sinónimos. Recuerden que la empresa es un objeto, no es sujeto en el derecho argentino. Lo hago la aclaración para no evitar confusiones. La sociedad tiene a cargo una empresa. ¿Qué es la sociedad en definitiva? ¿La empresa o es el empresario? Empresario. ¿Está? La sociedad es un empresario. Entonces no confundamos, por eso hago la aclaración. En este caso sí los tengo que corregir y encauzarlos en la terminología. Sociedad y empresa no son sinónimos. La empresa está a cargo de la sociedad. Por eso yo decía que el derecho societario de autoridad es un derecho fundamental. Que nos importe lo subyacente, que la empresa que está a cargo de la sociedad es la historia. Pero es la sociedad. Dicho la aclaración, perdóname que te diga. Ahora me hubiera preguntado. Si estaba registrado internamente. El acto aislado. Y supongo contablemente sí. Es importante, quiero decir. Sí, supongo contablemente no sí. Igual la jurisprudencia cuando habló de actos aislados hizo mención a que más allá de la caracterización del nombre que le den las partes cuando celebran un acto, lo que importa es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que nos importa, adjudicar? Yo puedo caracterizar a un acto como acto aislado, pero si la realidad económica me marca otra cosa, no estamos frente a un acto aislado. El principio de la primacía de la realidad es un principio jurídico que se aplica a un montón de cuestiones. Por ejemplo, son muchos del derecho del trabajo. Pero esencialmente lo que nos importa es lo subyacente al acto, más allá de lo que las partes declaren en relación al mismo.
¿Estamos? Profesor, pero si esa sociedad extranjera radica o inscribe una sucursal, ¿es distinto? Es distinto, porque es otro tipo de actuación. Y ahora vamos a ir a ese tema. Ah, entiendo. Sería Estamos hablando distinto. ahora de... Hay que hacer lugar. Profe, lo de estar en juicio, ¿Cómo? lo de estar en juicio, ¿cómo sería? No entiendo. Ahora vamos. Termino de hablar de la primera parte porque estamos... El 118 tiene varias... O sea, la sociedad constitucional extranjera tiene varias posibilidades de actuación en el país. Una es la que estamos hablando ahora, que es el primer párrafo del 118. Primero y segundo párrafo. Ahora vamos a ir al tercer párrafo, que es la otra forma de actuación. ¿Estamos? Yo tampoco lo entendí porque es una apreciación de hecho, no te lo puedo definir si es un acto aislado o no. Depende de quién lo analice. Es una cuestión de hecho. ¿Qué va a hacer? A veces no tiene respuesta para todo. Un acto aislado puede ser la compra de acciones que se expresan. Lo que pasa es que si yo adquiero acciones de una sociedad local, ahí ya se aplica otra norma de la ley de sociedades, que es el 123 de la ley. Que esa otra posibilidad que el compañero preguntaba al fondo, no me acuerdo qué nombre. Agustín, me preguntaba Agustín, que era otra posibilidad de la del 123. Porque si adquiere acciones, vas a ser socia de esa sociedad. ¿Me entendés? Entonces, es distinto. Entonces, no sé si se entiende hasta acá. Estamos hablando de hipótesis del acto aislado. Y con relación al pobre, que no le di la respuesta a la compañera, la adquisición del inmueble depende de quién lo analice. Había, como te he dicho, había una posibilidad de un proyecto de modificación de la ley que consideraba que la adquisición del inmueble no era un acto aislado. Y hay otra que te dice contrariamente a eso, todo lo opuesto a eso, que te dice que en realidad una sociedad sin inscribirse puede realizar cualquier tipo de acto jurídico. Habla sobre que no sea prolongado en el tiempo, ¿no? Pero no especifica cuánto tiempo. No, nada. Nada. Por eso lo primero que dije es una cuestión de apreciación de hecho. Hay cuestiones que el derecho no las puede definir. A veces necesitas que un juez te lo diga. Si eso es complicado no, y bueno, ya depende de otras cuestiones, ¿no? Por eso dije que la jurisprudencia ya por el año 2003 ¿cómo se llama? Se basó a la hora de determinar la existencia de actividad en un principio cuantitativo, es decir, la cantidad o la repetición de actos. Una sociedad tiene un montón de hipotecas, o prestó dinero construyendo hipotecas y no estaba inscripta. Pero además el fallo confundió conceptos en el análisis de nulidad con el de inoponibilidad. Entonces es un tema medio delicado, por eso ya ni los traigo esos fallos porque no me gustaron. En perspectiva que la justicia confunda conceptos de nulidad con el de inoponibilidad. O sea, que solo la jurisprudencia me va a decir qué actos aislados puede hacer la sociedad. ¿Qué acto? No, ¿qué se considera acto aislado o no? Sí, la justicia te lo va a Y decir. actualmente, o en los últimos años, ¿qué tipos de actos aislados se aprobaron? No hay aprobación o desaprobación. Si existe un conflicto que te lleve a actuar a la justicia, ahí se va a determinar no. Pero no es que te van a aprobar, no hay una aprobación o desaprobación. O sea, que la sociedad puede venir y comprar un inmueble y alguien escribano será un acto privado entre partes. Si hay un conflicto y eso ya a lo mejor te judicializa, quizás se plantea esta cuestión de si es un acto aislado o no es un acto aislado. Pero no de entrada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a hacer? La resolución se dijo la 8 La 8 del 2003. No existe más. Está de nuevo por el caso.
Sí, se dictó la 15 del 2025, del 2024, que es cuando asumió Vítolo como inspector general de justicia, dictó una resolución general nueva que derogó todas las anteriores. No me acuerdo si es la 15 del 2024 o 18 del 2024. Creo que está. No sé si no se las compartí. Ahora se me fue el nombre. Pero ya está. Se flexibilizó de vuelta la cuestión de materia de sociedades constituidas en el extranjero. Bueno, sí. Encontré el fallo que A ver. es la hipota contra el domo y la cuestión era la constitución de una hipoteca para comprar un lugar. Sí. La hipota le exigía a la sociedad del domo que Sí, que iba. era en Chile que tenga que registrarse en la para la constitución. Sí. Después Y la justicia que le reconoció la. ¿Cómo? Porque además, como les decía yo, la paradigma de dificultad no tenía legitimación para demandarte para ese caso. Intervino como medida. Esta no tenía, francamente no, porque además la ley que regula el funcionamiento de la Institución Federal de Justicia, que es la 22.315, es clara con relación a cuál es la competencia de esta cosa. Y en materia de extranjeras no habla de cosas aisladas. Para nada. ¿Estamos? Esto se planteó, yo de hecho escribí acá en el primer Congreso Nacional de Derechos Societarios con el que voto, que fue en el año 2004, o sea, hace más de 20 años, llevé una ponencia sobre la resolución 8 cuando la cuestión ardía. En ese momento había una clara división, estaba Nissen y compañía con todas las IGJs y la voz opositora. Una ponencia sobre ese tema en el medio de un conflicto doctrinario que se había originado en ese momento, así fue mi debut con una ponencia sobre ese tema. Pero bueno, nada, pasaron muchos años ya, 22 años, así que pasó agua bajo el puente. Bueno, ¿estamos actos aislados? Bien. Y lo otro que me dice la ley es que puede estar en juicio. ¿Cómo se hace? Puede estar en juicio. Claramente, a ver, si yo tengo que vincular esta facultad de la sociedad a estar en juicio sin necesidad de escribir, tengo que pensar en dos normas de la Constitución Nacional. Por un lado, en el artículo 20 de la Constitución, que habla del derecho de los extranjeros, equiparándolos a los nacionales. Y por otro lado, el artículo 18 de la Constitución, garantías del debido proceso y de defensa del juicio, que tienen una jerarquía jurídica superior a la de la estabilidad de los negocios, a la de la seguridad jurídica, ¿no? La ley claramente, la Constitución, le da mayor importancia a los derechos de defensa del juicio y del debido proceso que a otros vinculados con la seguridad jurídica o el tráfico mercantil, o la seguridad del tráfico mercantil, por así decirlo. En función de eso, la Corte Suprema decidió en el año 1967 una cuestión vinculada a una sociedad que intervino, una sociedad venezolana, que intervino en una tercería de mejor derecho y que no estaba escrita, y ante la negativa o la imposibilidad de no reconocer la legitimación para obrar, llegó el tema a la Corte y la Corte dijo no podemos exigir la inscripción a la sociedad porque se va a frustrar todos sus derechos en función de exigir una inscripción que luego de que se inscriba a lo mejor ya no los va a poder ejercer. El derecho de defensa en juicio del debido proceso está por encima de cualquier cuestión.
Por eso la ley de sociedades en el 72 levantó el guante y colocó en la normativa esta cuestión de no necesitar inscripción para prestar el juicio. Sí, decimos. El fallo que hizo usted de Venezuela, de la empresa venezolana, ¿es el de Bócaro? Sí. Él también no hablaba del tema del acto aislado que catalogaba la acción como el No me acuerdo del tema de si hablaba del acto aislado. Sí hablaba del tema del derecho de defensa. Sí, Sí, el Potosí. Sí. Sí. Porque yo lo relacioné con el de cuando contaste lo del acto aislado con ese. Sí, tal cual, fallo, ese es el porque fallo. la persona lo dijo en ese. Ese fue el leading case, exactamente. Tal cual. Gracias. Y fíjate que los autores de la ley de sociedad 72 se basaron en eso a la hora de determinar esto. ¿Está? Es decir, en definitiva, en resumen, sin necesidad de inscribirse, sin inscripción, Eso es de la Constitución. No, la ley de la ley de la ley. 118 de la ejercicio. Actos aislados. Y está en el juicio. ¿Estamos? Luego, como preguntaba Agustín, tenemos otra posibilidad de actuación que sí ya me requiere la necesidad de inscripción en el registro. ¿En qué supuestos la ley me exige la inscripción? Primero, cuando hace referencia a que la sociedad realice actos propios de su objeto. Ahora, para no ser contradictorio con lo que dije hace un rato, cuando en este caso la ley menciona el término objeto, lo hace, pero para esta situación, no para las sociedades argentinas, sino para esta situación específica, lo hace equiparándolo al concepto de su actividad normal, su actividad económica normal. Porque a lo mejor, como yo le decía, el derecho del lugar donde se constituyó no me exige la existencia de un objeto social como lo tenemos para las sociedades argentinas, ¿entiende? Con lo cual, cuando la ley habla en el 118, el tercer párrafo del desarrollo del objeto, lo está haciendo a la referencia, o está refiriéndose o equiparándola a su actividad económica normal, y prolongada en el tiempo. Ejecución de actos que se van desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Y vamos de menor a mayor. Después dice, para establecer representación, ¿qué es representación? Tener un sujeto en forma permanente acá en Argentina que concrete negocios en nombre de la sociedad. ¿Estamos? Agencia o sucursal. Fíjense que el concepto de sucursal es un concepto que en el derecho extranjero la conocemos como full branch y que está en la sucursal, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de actuación societaria, no tiene autonomía jurídica con la sociedad constituida en el exterior. Cuando yo establezco una sucursal en Argentina, no tiene autonomía jurídica, no tiene personalidad diferenciada. Es una manera de actuar en el territorio con carácter permanente, estable, etc. Hay normas, que según la actividad que va a desarrollar la sociedad, permiten que esta actividad se desarrolle a través de sucursales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A los bancos y las compañías de seguros. Los bancos, muchos bancos, porque la ley de entidades financieras así lo permite, hace que o actúan en Argentina a través de sucursales. Por ejemplo, ¿bien?
No, justamente ahí sí no. ¿Eh? El Citibank, digo. El Citibank, por ejemplo, ahora ya quedó como banco mayorista. En su momento el Banco de Boston. Fíjense, cuando el Citibank actuó decía Citibank NA, National Association. Es decir, no era Citibank Sociedad Anónima. ¿Estamos? ¿Es lo mismo que filial? No es lo mismo que filial. No es lo mismo, justamente no es lo mismo que filial. Filial viene de hijo. Tiene otra connotación distinta. Está el filius. ¿Estamos? Sucursal no tiene, por así decirlo, autonomía jurídica con la sociedad constituida en el extranjero. Actúa de forma directa, más allá que hay leyes que regulan el funcionamiento de estas sucursales que determinan que haya que dotarlas de un capital propio para el funcionamiento en Argentina. Esto no es un tema menor, porque si bien todos son jovencitos chicos, o la gran mayoría, cuando se planteó en el año 2001, cuando surgió el conflicto del 2001, la crisis del 2001, el 2002, donde se impuso el corralito y el corralón y los amparos para la recuperación de los depósitos, se planteó la posibilidad de demandar solidaria a la Casa Central. Y no era lo mismo, justamente, que quien actuaba en Argentina fue una filial que la que fue una sucursal. Porque se supone que la responsabilidad mayor cabría respecto de la cuestión de una sucursal, porque no habría autonomía jurídica entre la sociedad constituida del extranjero y la cuestión de la sucursal de Argentina. En cambio, la filial es una sociedad independiente. Ese es el tema. Constituida en la República. ¿Me entiendes? Decime. El tema de las sucursales, por ejemplo, el caso de los bancos de 2001. Yo no es que demando esa entidad bancaria. Estaría yendo contra el derecho de fondo, por ejemplo, una entidad bancaria norteamericana, contra el derecho de fondo norteamericano. No. ¿Cómo sería eso? Vos vas a demandarla en Argentina. Después lo que vas a intentar es aplicar la sentencia del juez argentino en el exterior. Lo que sí te va a generar una dificultad. No, por eso creo que mucho por la entidad de porque por más que seas consumidor y todo, andá a hacer valer las normas del derecho consumidor en Estados Unidos, Argentina, o en Europa. Se te van a matar en la risa. Lamentablemente. O sea, vas a tener que ejecutar sí o sí una sentencia en Argentina con respecto a los bienes que hay en Argentina. Ni plantees hacer valer la sentencia en el exterior porque... Además por el costo que tiene. Ellos en todo caso, en el área consumidor, Sí, no, está bien, pero ya tiene su normativa. Hay procedimiento de reconocimiento de sentencia extranjera. Acá en Argentina existe lo que se llama el exequatur. Pero nosotros somos más permeables a reconocer sentencias del extranjero que ellos respecto de la nuestra. ¿Está? Salvando las grandes distancias, una película hace unos años atrás, muy buena, muy recomendable, sobre este cuadro de Klimt, La Mujer Dorada, que se le habían, a la dueña del cuadro, el régimen nazi se lo había robado. Y que finalmente quedó en poder después de la Segunda Guerra del gobierno austríaco, que no se la quería restituir a la verdadera dueña. Y ella ella vivía en Estados Unidos, en Nueva York en ese momento, y tenía el dilema de demandar en Austria o en Estados Unidos. Y le resultaba mucho más conveniente, por costos y por una cuestión de amplitud probatoria y todo, demandar en Estados Unidos, y la justicia norteamericana le abrió la competencia. Porque si actuaba en Austria, no tenía beneficio de litigar sin gastos, tenía mayores costos, era imposible. Entonces, obviamente acá Argentina nos va a abrir la posibilidad de actuar. El tema es, si queremos hacer efectiva una sentencia en el exterior, ahí sí se complica la cuestión. Pero siempre hay que tratar de hacerla efectiva en Argentina esa sentencia. Por más que sea de una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero. Estamos, porque no es como algo que sean empresas que tengan la posibilidad de poder económico de hacerlo. Igual el costo patrimonial también es alto para una empresa. ¿Estamos?
Entonces, estamos hablando de la diferencia entre las posibilidades, necesidad de inscribirse, ¿no? Para ese tipo de cuestiones la ley me dice tendrá que inscribirse. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme? Primero tengo que acreditar la existencia de la ciudad por las leyes de la República. Designar un representante en la Argentina, fijar un domicilio. ¿Estamos? Y si es necesario, de acuerdo a las leyes especiales, asignarle un capital, como en el caso de los bancos o de las compañías de seguros. ¿Ya? Ahora, el 118 tiene un tema. Me dice que no hay que inscribirse. Pero ¿saben qué pasa? No hay, o no figura en el 118 la consecuencia de la falta de inscripción. Es una norma incompleta, donde al decir de que hace falta el principio de imputación de la norma, es decir, ¿qué pasa ante el incumplimiento de la norma? Si yo no cumplo la obligación de inscribir a la sociedad, ¿qué sucede? Y ante la falta de respuesta de la ley, ahí la doctrina empezó como a elucubrar posibles alternativas de una sociedad constituida en el extranjero que debiendo inscribirse no se inscribe. ¿Estamos? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se resuelve este tema? Bueno, a ver, ¿podríamos considerar a una sociedad constituida en el extranjero que debiendo inscribirse en la República no se inscribe como una sociedad de sección cuarta? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? ¿Qué más? Formalmente, no sé si en la práctica sucede. ¿Alguien más puede opinar? Puede ser como tomarla para la sección cuarta. ¿Cómo? Puede ser tomarla como la sección cuarta. Por eso te preguntaba si se puede considerar una sociedad como la sección cuarta. Hay que ver qué tipo. Por eso, pero ¿cuál es tu opinión? Más allá de decir, porque vos preguntaste lo mismo que yo. No, sí. ¿Sí? El tema es que Habría que ver qué tipo societario tiene esa sociedad. Sí, pero el tipo solidario depende del derecho extranjero. Porque puede ser un tipo solidario que el derecho argentino no lo reconozca. Y eso es válido, ¿eh? Se va a reconocer como una sociedad desconocida que fue constituida en el extranjero, pero se le va a aplicar el máximo rigor posible de la ley. Sí, pero eso es en otra pauta, eso es al respecto de la inscripción. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es distinto. No sé qué. No, pero sí que hay un montón de pautas que son como derechos, por ejemplo, no contemplado, hay un montón de vacíos. Sí, hay un montón de vacíos. Bastante encuadrados. Hay un montón. Pero, a ver. Ustedes fíjense que si yo considero una sociedad extranjera como la sección cuarta, estoy teniendo una respuesta contradictoria con lo que me dice el 118. Porque si el 118 me dice que la sociedad se rige por lugar de constitución, ¿cómo voy a determinar que es una sociedad de la sección cuarta? Una sociedad de la sección cuarta es una sociedad que tiene vicios en la formación o en la conformación. ¿Cómo voy a considerar una sociedad constituida en base al derecho extranjero que tiene vicios equivalentes al derecho argentino? Parecía que la respuesta sería contradictoria y la aplicación de la sección cuarta sería contradictoria a una sociedad. De hecho hay un libro que se llama Sociedad Extranjera, bastante Sociedad Extranjera no Inscrita. Sociedad Extranjera no Inscrita, de Eduardo Roca el libro. Es chiquitito, es de, lo vi todo de Edo Perrote en su momento. Yo tuve la deferencia de leerlo porque era muy interesante. Y en realidad todavía no hay una respuesta en concreto, pero quizá el tema más que por una cuestión de la sociedad de la sección cuarta pasa por ante la falta de inscripción. La inscripción, recuerden que lo que puede dar esencialmente, y sobre todo en el derecho argentino, que no es constitutiva la inscripción, tiene que ver con la oponibilidad o la inoponibilidad frente a terceros. Cuando yo inscribo, lo que hago es publicitarlo, darle publicidad al acto con carácter erga omnes. En el derecho argentino no se olvide que salvo que eso es muy
actuales, las instituciones no son constitutivas. Las instituciones no son constitutivas en el derecho argentino porque es una materia automotor, para la propiedad automotor, pero por ejemplo en materia de propiedad inmueble no es constitutiva, es meramente declarativa la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Yo declaro que soy titular de un derecho real frente a todos los terceros, por eso es erga omnes. Y en materia societaria, la inscripción también tiene que ver con la oponibilidad. Fíjense que no es constitutiva la personalidad jurídica, porque la sociedad es persona jurídica a partir del momento que se constituye. Lo que me da la inscripción es la oponibilidad frente a terceros con carácter erga omnes, no la oponibilidad relativa que tenemos en la sección cuarta, que se basa exclusivamente en el conocimiento del tercero. Hemos llevado en forma de contrato a la inscripción, o sea, en la sección cuarta, pero a un contrato. Contrato siempre tenés, porque si no, no existiría la sociedad. A ver, que no tengas un contrato escrito no significa que no haya contrato. ¿Estamos? Ese es el tema. Entonces, lo que vos tenés, o lo que me da la instrucción, recuerden, es el tema de la oponibilidad o la en materia de campo. Con lo cual, hay muchos autores, entre ellos Nissen, que te dicen que la sociedad extranjera no inscripta, respecto a los actos realizados en Argentina, son inoponibles a los terceros. El acto es válido entre las partes, pero frente a los demás terceros va a tener, o se va a regir por la regla de la inoponibilidad. Porque una sociedad que si no se inscribió y debía inscribirse, va a tornar frente a los demás terceros un acto inoponible. ¿Estamos? Sí. Pero el acto inoponible sería que nunca se estuvo no hecho. No, porque sería hizo la persona. no, porque si no estaremos hablando de nulidad. Okay. Por eso dije es válido entre las partes, pero frente a los terceros no va a surtir efectos. Claro, no digo. Porque eso es la diferencia entre la nulidad y la inoponibilidad. ¿Estamos? Pero ahí no es la persona humana que está detrás de la sociedad. O no la persona humana, sino el representante designado para actuar en Argentina. Perfecto. Ponele. Generaría una responsabilidad de ese representante, quizás. O tenías que reclamarlo en la sociedad en el exterior. Okay. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué pasa? Acá el compañero hizo mención, Matías, dijo, sociedad de tipo desconocido. ¿Qué es esto de la sociedad de tipo desconocido? Sociedades que no pueden entrar o no se adapten a ningún tipo de nuestra ley en la sociedad. Claro, exactamente. Es decir, fíjense que hasta el año 2015 una sociedad unipersonal actuada en Argentina era una sociedad de tipo desconocido. Porque en Argentina, hasta el 2015, no existía una sociedad unipersonal constituida por particulares. Solamente el Estado podía tener una sociedad del Estado unipersonal. Pero los particulares no tenían chance de constituir una sociedad unipersonal. La SAU no existía, la sociedad por acciones simplificada unipersonal no existía, con lo cual cualquier sociedad unipersonal era una sociedad de tipo desconocido para la legislación argentina. A partir del 2015 ya no, porque empezó a regularse la unipersonalidad societaria. ¿Estamos? Pero hasta el 2015 era una sociedad unipersonal, una sociedad de tipo desconocido. ¿Qué se aplica en este caso? El 119. ¿Se le reconoce la existencia a la sociedad de tipo desconocido en Argentina? Sí, por supuesto, porque si no sería contradictorio al 118. No son nulas. Está lo que me exige la ley, como decía Matías, es el criterio de mayor rigurosidad formal a la hora de realizar los trámites de inscripción de esa sociedad. Es decir, le voy a exigir a los efectos de los trámites registrales la misma rigurosidad que le exijo en la constitución de una sociedad anónima. Y sería el mayor criterio de rigurosidad formal. Ahora, si la sociedad no es del tipo desconocido, por ejemplo, una SRL que se constituyó en España se quiere inscribir en Argentina, bueno, le voy a aplicar
a la hora de las normas registrales, estoy hablando de las normas registrales, no de la norma de fondo, ¿eh? Ojo, no confundamos. Del trámite de registración, si quiero actuar en los términos del 118 tercer párrafo, le voy a exigir, ¿qué cosa? Los requisitos que le exija una SRL. ¿Entienden? ¿Sí? Recuerden que la sociedad tiene que tener, Perdón, ¿los que siguieron los de la SRL o los de la SA? según el tipo societario, si es de tipo desconocido o si no es de tipo desconocido. Fíjate si esto tenés a mano la ley de sociedades. El 119, lee. Por favor. Tipo desconocido. Artículo 119. El artículo 118 se aplicará a la sociedad constituida en otro estado bajo un tipo desconocido por las leyes de la República. Corresponde al juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplirse en cada caso con solución al criterio de máximo rigor previsto en la presente ley. Claro, el máximo rigor a los efectos inscriptorios, registrales. Claro, por eso preguntaba, porque para mí la Si es de tipo desconocido, le vas a tener que aplicar las normas registrales de la sociedad anónima. Ah, eso digo. Sí, sí, es lo que dije recién. No lo escuché de allá. Ah, Tiene que ver con... Acá yo tengo la comentada de Víctor, el Víctor dice que es el tipo social de referencia, el máximo rigor dice debe ser el 30. claro, porque es el máximo criterio de rigor formal. Salvo que sea una sociedad de tipo conocido, entonces ahí sí aplicas el criterio de equivalente. Pero si es de tipo desconocido, aplicás el de la sociedad. Después tenemos, recuerden que hay que cumplir el requisito de fijar una sede en la jurisdicción de la sociedad donde se constituya. Y la de designar un representante. Representante que no va a ser un órgano de la sociedad. Fíjense que nosotros nos basamos a la hora de caracterizar el funcionamiento de la administración de la sociedad y la representación en lo que se llama la teoría del órgano, la teoría orgánica, que el administrador representante de la sociedad actúa como si fuera la sociedad misma, con una pauta especial de responsabilidad. El representante designado por una sociedad constituida en el extranjero en Argentina no va a ser un órgano de la sociedad, sino vamos a equiparar su acción a la de un mandatario. Vamos a aplicar en principio las reglas del mandato, pero a la hora de evaluar su responsabilidad frente a terceros, ahí sí vamos a aplicar las reglas de responsabilidad de la ley de sociedades. Si es de un tipo conocido, por ejemplo, si es una SRL, le vamos a aplicar las normas equiparables a la gerencia de la SRL. Ahora, si es una sociedad de tipo desconocido, ¿qué normas de responsabilidad le vamos a aplicar? Las del directorio de la sociedad anónima. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, siempre que estemos hablando de una situación de conflicto en Argentina y frente a terceros, porque frente a la normativa interna no se aplica el derecho argentino, sino se aplica el derecho extranjero, si hay un conflicto entre el representante de la sociedad y la propia sociedad. ¿Estamos? Que vos preguntabas el tema de la competencia, bueno, ahí está, ¿entendés? Bien. A la hora de demandar una sociedad, hay una cuestión bastante compleja en la ley de sociedades, que está dada en el 122. ¿Cómo demando, cómo notifico, mejor dicho, la demanda a una sociedad constituida en el extranjero? Y fíjense que tanto el inciso A como el inciso B del 122 habla que la notificación de la demanda debe caer en la persona del representante de la sociedad. No habla de la notificación del domicilio. Rompe con el criterio general con la notificación de domicilio de la sociedad y habla de que hay que notificarla a la persona del representante. Con lo cual, si yo le corro traslado una demanda a una sociedad en el territorio argentino, el representante es quien tiene que recibir la demanda y aceptar la notificación
facultades necesarias para poder aceptar una notificación de una demanda, lo cual genera muchos inconvenientes, más allá que en su momento la Inspección General de Justicia pretendió equiparar a la constitución del homicidio regulada en el 120 de la ley con la de la sede social del artículo 11, inciso segundo de la ley de sociedades. Fíjense que la sede social es el lugar, no es exactamente lo mismo que el domicilio, porque el domicilio en materia societaria determina la jurisdicción, pero la sede es el piso, departamento, número, donde se tendrán en esa última sede inscrita por válidas y vinculantes todas las notificaciones que yo le dirija. Carta documento, telegramas, cédula de traslado de demanda, etc. Bueno, la Corte quiso equipararlo, pero la ley de sociedades tiene un muro que dice el traslado de una demanda tiene que ser de la persona del representante. O sea, yo tengo que ubicar a la persona, al representante y decirle el oficial notificador que reciba esto. Y él puede decir, no, yo no tengo facultad. Y de vuelta, con lo cual, en definitiva, él tiene que notificar la demanda al exterior. Salvo que sea una cuestión de derecho consumidor, donde ahí habría que ver, frente a esa situación, cómo juega la regla de competencia a la hora de correr una demanda. ¿Estamos? Pero, si no, se plantea la cuestión de los términos del 122. La persona del representante de la sucursal, o si fueran actos aislados, de quien ejerció o representó a la sociedad en el acto aislado. ¿Estamos? Bien. Otra manera de actuación de la sociedad, y acá retomo lo que decía la compañera, ¿cómo es tu nombre? Carolina, que dijo Carolina, el tema de la filial. Sí. Me preguntó. Recién hablamos, cuando hablamos del 118 tercer párrafo, hablamos de una sucursal y de la inscripción requerida para una sucursal. ¿Qué pasa cuando la sociedad constituida en el extranjero, como dijo la compañera que está citada también allá, ha tocado, quiere adquirir acciones? O sea, ser socia de esa sociedad, como la ley dice, cuando una sociedad constituida en el extranjero constituya sociedad del territorio de la República, se le exigirá tales y tales requisitos. ¿Qué significa esto de constituir sociedad de la República? ¿Sociedad constituida en el extranjero constituye una sociedad de la República? ¿Qué significa esto? ¿Cómo? Fundar, pero no solamente fundar. El concepto tiene una amplitud más grande, porque la jurisprudencia y la doctrina equipararon el concepto de constituir no solamente al de fundar una sociedad de cero, sino de adquirir las participaciones societarias de una sociedad ya existente. ¿Estamos? O sea que el término constituir o fundar una sociedad o la adquisición de las participaciones de una sociedad ya existente. ¿Estamos? Se usa en cualquiera de los dos sentidos. ¿Sí? La ley me habla también de la obligación de inscribirme, ¿está? Para ejercer los derechos como socio de esa sociedad. Y ante la falta de inscripción, obviamente, como dijo en su momento la PJ, me voy a considerar con carácter inoponible los trámites administrativos o a los efectos administrativos voy a considerar la inoponibilidad de los actos realizados por la sociedad. Los requisitos del 123 son muy parecidos a los del 118 en materia de inscripción, pero son menores. No es lo mismo actuar como una sucursal que ser socio de una sociedad constituida en el extranjero. Fíjense que acá sí está dado o está involucrado el concepto de filial. Una sociedad constituida en el extranjero constituye una sociedad de la República. Esa sociedad que constituye la República se rige por las normas de la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, citando o referenciando a los bancos que yo había dicho, la compañera había hablado de ley CIBC, ¿no?
Supónganse que el ICBC o el banco, en su momento el HSBC o el, qué sé yo, a ver otro que se me ocurra. No, el es argentino. ¿Santander? El Santander, por ejemplo, ¿no? Quizás está constituido por la sociedad constituida en el extranjero titular del 99% de las participaciones, del 70% de las participaciones societarias en Argentina. La sociedad extranjera frente a la sociedad constituida en la República tiene un vínculo de casa central, filial. Hay una independencia jurídica entre ambas. En principio, la sociedad en el exterior, como accionista de la sociedad constituida en Argentina, no va a responder, porque tiene el principio de la limitación de la responsabilidad y además basándose que hay independencia jurídica entre ambas sociedades. Son dos sociedades distintas. Una sociedad está constituida en el extranjero y la otra en la República Argentina. O sea que no se podría denunciar solidariamente a la empresa. En principio no, en principio no. Habría que ver si, por ejemplo, se puede invocar, llegado el caso, como pasó con el caso SWIFT, la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Estamos? Habría que ver. No son reglas matemáticas. ¿Está? En derecho saben que 1 más 1 no necesariamente 2. Puede ser 2,5. ¿Estamos? Entonces, habría que verlo. ¿Estamos? Entonces, tenemos formas de actuación de la sociedad. 118, primer párrafo. Primero y segundo párrafo. También en 118 está el tercer párrafo. Representación, agencia, sucursal, y me olvidé de acá, actos comprendidos en su objeto. ¿Está? Y por otro lado, la del 123. Sociedad de la otra. ¿Está? O sea, la constitución de una sociedad. ¿Está? Con los requisitos que me marca el 123, que son un poco menores del 118. Y yo ya tengo escrito en la sociedad los términos del 118, no voy a necesitar escribirlo en el 123 porque quien puede lo más puede lo menos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, no pidan que traduzca la letra, porque ya después la voy a tener que traducirla a ustedes cuando tengan que hacer los exámenes. Pido que no, por favor, porque a diferencia de eso, examen que no leo, examen que no corrijo. Así que, bueno, la realidad es que esas son las formas de actuación. Ahora, vamos a suponer que una sociedad que se constituye en el exterior, de acuerdo a las leyes del lugar de constitución, está totalmente constituida en el exterior, de acuerdo a la normativa del derecho extranjero, pero esa sociedad tiene la sede de administración de los negocios en el territorio argentino o el principal objeto a desarrollar está en el territorio argentino. Fíjense que ahí la norma del artículo 124 de la ley, el 124, prevé una suerte de límite que pareciera que en principio fuera contradictorio con la del 118, pero en el primer párrafo no es contradictorio, es complementario. Artículo 124, a ver. ¿Quién puede leerlo el artículo 124 si me deja descansar un poquito? Para, más despacio y más fuerte. Espera que pase el tren.
Ahora. Sociedad con domicilio. Un poquito más fuerte. Sociedad con domicilio principal escrita en la República. Bien. Por el 124. La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse la misma será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de la Constitución o de su reforma y contra el orden funcionario. ¿Se entiende? Es decir, en la norma de 124, según los autores que ustedes hagan, según el autor que ustedes agarren, puede actuar como una norma de fraude de derecho internacional privado o como norma de policía de derecho internacional privado. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia según la postura doctrinaria que uno quiera adoptar? Cuando hablamos de una postura, de una norma de fraude, tenemos que investigar la subjetividad de las partes. Es decir, que en el caso, saber por qué las partes quisieron evitar el derecho que normalmente le correspondería, que es el derecho argentino en este caso. ¿Me entienden lo que digo? Para tornar aplicable la normativa argentina. En cambio, en el derecho, si yo me baso en el principio de una norma de policía de derecho internacional privado, lo que voy a tener en este caso es, no voy a tener, mejor dicho, la necesidad de investigar la conducta o la intencionalidad de las partes. Simplemente me voy a basar en que, como leyó la compañera, como leyó Nadia, la sede está en Argentina o la principal actividad está destinada a cumplir el territorio del país, más allá de la intencionalidad de partes, aplico el derecho argentino. Por más que la sociedad se haya constituido en el exterior. ¿Esto se dio en forma habitual o qué ejemplos existieron? Ustedes no sé si saben o escucharon hablar, porque durante muchos años se habló y se mencionaba, de las llamadas sociedades uruguayas. ¿Alguien escuchó hablar de esto? Tienen una sociedad uruguaya. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Nuestros vecinos, cruzando el charco, vos podías constituir una sociedad en la República Oriental del Uruguay, que era una sociedad con características de una sociedad offshore. No sé si escucharon hablar del término offshore. ¿Qué características tiene la sociedad offshore con relación a demás sociedades constituidas en el extranjero? Primero, que se constituyen o suelen constituirse en paraísos fiscales, países de baja o nula tributación, Es más fácil constituir. donde la constitución de la sociedad se basa esencialmente en el anonimato casi absoluto de las partes que constituyen la sociedad. No se sabe quiénes son. Fíjense qué pasó con Mossack Fonseca en Panamá, con los Panama Papers. Panamá, otro paraíso fiscal, ¿verdad? Y la característica principal es que estas sociedades que se constituyen en el territorio de otro país solamente se constituyen para que puedan actuar fuera de las fronteras de ese país. Por eso es offshore, más allá de la costa. ¿Está? ¿Se entiende? Offshore. Bueno, en Uruguay se podían constituir sociedades offshore. Muchos argentinos, ¿qué hacían? Cruzaban, iban a Uruguay, se tomaban el buquebús, iban a una escribanía, constituían una sociedad llamada en ese momento, porque se derogó la normativa, SAFI, Sociedad Anónima Financiera, las SAFIs, que eran sociedades que se constituían, por ejemplo, en el territorio uruguayo, pero que solamente podían actuar fuera de Uruguay, o dentro de Uruguay podían tener un mínimo de inversiones o un mínimo de activos. El grueso lo tenían que tener fuera del territorio. ¿Y dónde lo tenían? Acá, en Argentina. ¿Para qué se hacían estas sociedades? Y muchas veces era para ocultar bienes, o para que sean titulares de bienes y ocultar esos bienes de la verdadera titularidad. Fíjense que eso a veces ha tenido consecuencias tremendas. Cuando fue el caso Cromañón, ya en el fines del 2004, cuando se investigó quién era o de quién resultaba la titularidad de Cromañón, surgió que pertenecía a una sociedad constituida en Uruguay. Cuando se investigó quiénes eran los accionistas de la SAFI uruguaya, eran dos jubilados uruguayos. Es decir,
constituyeron una sociedad offshore que era dueña de Cromañón. ¿Qué hizo en su momento la Inspección General de Justicia? Porque ahí estaba inscripta esa sociedad. No es que no estaba inscrita en los términos del 118, sí estaba inscrita, pero estaba inscrita en una inscripción que no hubiera correspondido. Hubiera correspondido quizás aplicar el 124 de la ley. ¿Entienden? Bueno, ¿qué pasó? El IGJ dijo, yo a partir de ahora me voy a negar a inscribir sociedades provenientes de lugares consideradas paraísos fiscales, de acuerdo al listado del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que en Argentina, por el GAFI, tenemos la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que se encarga de investigar lavado de dinero, o mecanismo de lavado de dinero, y dijo lo siguiente, la IGJ: si en el lugar de constitución no me reconoces la capacidad de actuación y me lo reconoces solo por fuera de la frontera, eso no puede ser posible. Nadie puede reconocer un mejor derecho que el que originalmente tiene. Está como principio general. Entonces, yo no le voy a reconocer mayor capacidad que la que le reconoció el país de origen. Más allá de la ilicitud, de la Constitución, bla, bla, bla. Bueno, entonces, fíjense que contemporáneamente, un poco a esas resoluciones, se dictó la resolución 12, que si las sociedades que estaban inscritas en el IGJ, en los términos del 118 tercer párrafo, debían demostrar, a través de declaraciones juradas y de presentación de estados contables, que tenían bienes en otros países, su patrimonio en otros países y actuación en otros países que no sean exclusivamente Argentina, porque si no lo podían demostrar, ¿qué iban a hacer? Que iban a intimar a que hicieras el trámite de readecuación a la normativa argentina, o sea, adoptar las normas de una ley, de la ley de sociedades de la República Argentina, en los términos del 124. De otra manera, iban a iniciar un proceso judicial y ahí iba a determinar un juez si se aplicaba o no la norma del 124 a esta sociedad. ¿Por qué? Porque muy probablemente tuvieras tu actividad principal la estabas desarrollando en Argentina o el domicilio, la sede en el sentido del centro principal de administración de los negocios, ¿no? Estaba destinado a cumplirse en Argentina. ¿Sí? Profesor, ¿quién habilita la personería jurídica de esa sociedad offshore? ¿O cómo el derecho extranjero. Cada país donde... Y sí, porque se aplica la regla general del 118, el primer párrafo. Lo que pasa es que el efecto no es el... A ver, no es lo mismo hablar de una sociedad offshore que una sociedad constituida en extranjero común. ¿Estamos? Después se quiso atenuar un poquito la cuestión a través de aplicar la normativa de lo que se llaman las sociedades vehículo. ¿Qué es una sociedad vehículo? Es una sociedad que, por ejemplo, en el caso de lo que vimos el martes, vimos control y vinculación, y vimos que una sociedad puede actuar como controlante de otra, no solamente de forma directa, sino a través de otra sociedad controlante. Esa sociedad que actúa en forma indirecta en el control de otra es considerada, cuando hablamos de sociedades constituidas en el extranjero, sociedades vehículos donde se vehiculiza o se instrumenta la inversión de una sociedad respecto de otra. Ahí, con eso se quiso flexibilizar o atenuar un poco, porque hubo muchos reclamos ante esta normativa, porque, por ejemplo, había sociedades que eran notorios que eran sociedades constituidas en el extranjero. Por ejemplo, la Coca-Cola, claramente se sabe que tiene expresión en variados países. Había sociedades que eran de público y notorio, pero a lo mejor era la sociedad Pirulito constituida en Uruguay, que ahí no podía demostrar que tenía actuación en otro territorio que no fuera el de la República Argentina, a la hora de que no se te aplique el 124 de la Ley General de Sociedades. ¿Entienden lo que digo? Y es más, el artículo 124 no es una norma que se aplica solamente a Argentina. Existen normas equivalentes en otros países del mundo. Porque uno piensa, bueno, Argentina no.
hay una norma del derecho japonés igual al del 124, para que ustedes se den una idea. Es decir, no es que solamente es algo que le fue alquilado a aquel sino esto. ¿Por qué? Porque también rigen cuestiones vinculadas a qué? A la soberanía. Soberanía y orden público. ¿Estamos? ¿Las sociedades de vehículos son los holding, digamos? No, el holding es la que encabeza el grupo. Ok. A ver, claramente cuando hablamos de sociedades constituidas en el extranjero, sean sociedades offshore o no, acuérdense que no toda sociedad constituida en el extranjero es una sociedad offshore, pero toda sociedad offshore sí es una sociedad constituida en el extranjero. ¿Entienden? Nada más todas las particularidades de la offshore. Estamos hablando, cuando hablamos del funcionamiento, habitualmente de situaciones de grupos multinacionales. ¿Me entendés lo que te digo? A lo mejor la sociedad holding, como vos decís, está ubicado en un país que no es una jurisdicción offshore, pero vehiculiza o controla a su participada, sí a través de sociedades constituidas en paraísos fiscales que actúan como sociedades mixtas. ¿Entendés lo que te digo? Porque eso tiene o responde al fenómeno grupal, los grupos multinacionales. ¿Se entiende? Bueno, basta de contenido, porque... Mira, yo dije que la ciudad a la guerra. Bueno, ahora voy a pasar. Porque traje la lista, porque como varió, creo que tengo un poco de aire.